surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. ¿Qué nos ocultan las grandes regiones desconocidas de nuestro planeta? Llamémosla Antártida, las profundidades de los mares, la espesura de las selvas africanas y sudamericanas, o las áridas estepas rusas de Siberia. Conocemos tanto nuestro universo, pero desconocemos las profundidades de nuestros mares. El ser humano, a donde se ha propuesto ir, lo ha hecho, incluso llegando a colonizar la superficie de nuestro astro más cercano, la Luna. Pero realmente es aquí que surge una incógnita. ¿Qué nos hace falta por saber acerca de nuestro mundo? Cada año se descubren nuevas especies, nuevos territorios inexplorados. Nuestro planeta nos sorprende con fenómenos naturales que alimentan el imaginario de la población, de escritores, de directoras de cine, de directores de cómics y desarrolladores de videojuegos. El caso es que este espíritu aventurero, esas ganas de explorar y de saber qué hay más allá de lo evidente, de lo que conocemos, de lo que se puede ver a simple vista, es lo que nos ha llevado como especie a prosperar tanto. ¿Quién sabe? Tal vez en unos años habremos habitado gran parte de las regiones más adversas de nuestro planeta. Y quién sabe qué encontremos, porque supongamos que en unos años decidimos irnos a vivir, yo qué sé, a la Antártida. Y a medida que vamos expandiéndonos por el territorio ártico, empezamos a encontrar restos de una civilización muy antigua, más antigua que la mismísima Mesopotamia. ¿Cómo cambiaría eso nuestra manera de resolver y de ver la historia? ¿Qué descubrimientos de aquellos primitivos seres humanos que habitaron allí mucho antes que nosotros podríamos encontrar? ¿Cómo tomaría la ciencia y los historiadores este descubrimiento? Son incógnitas que han mantenido atentos a historiadores, arqueólogos y científicos durante años. Pero aunque usted crea que esto es trabajo de ciencia ficción y un simple ejercicio de imaginación mía, quiero recordarle que hace unos siglos ni siquiera sabíamos nada acerca de los sumerios, de los fenicios y de otras culturas. De hecho, los europeos por mucho tiempo pensaron que eran los únicos en el mundo. ¿Cómo fue que cambió entonces el paradigma y la cosmovisión del mundo al encontrarse con otro continente? Como lo he dicho antes, la curiosidad nos llevó a descubrir civilizaciones antiguas que creíamos que no existían. Así fue descubierta Nínive, que se menciona en la Biblia, e incluso la mismísima Troya, que hasta 1870 la humanidad pensaba que se trataba de una ciudad ficticia nombrada en las epopeyas de Homero. Pero no, la verdad es que fue real, y que fue descubierta por el empresario y arqueólogo Heinrich Schliemann. Entonces no es tan descabellado pensar en que algo así pudiese pasar en la actualidad o en un futuro muy cercano. ¿Qué sucedería si algo así llegara a pasar? Solo lo sabremos en el momento que realmente lo encontremos. Pero algo es seguro, modificaría nuestra visión del mundo, nuestra visión del pasado y de dónde venimos, generando fascinación, pero también el horror más absoluto, pues desconocemos en gran parte de dónde venimos. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo, el espacio, en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Hoy vamos a dar un viaje por las áridas y heladas estepas del Asia Central,
Hoy visitaremos un imperio cuya extensión ha sido la más grande y más rápida que el mundo haya conocido jamás. Viajaremos a caballo de un sitio a otro, porque este pueblo curiosamente era nómada. Y aún siendo de esta naturaleza, lograron extender su dominio tanto que lograron dominar 33 millones de kilómetros cuadrados del antiguo mundo. Su vasto dominio se extendía desde los límites europeos con Rusia al occidente y llegaron incluso hasta el Japón por el oriente. Conquistaron casi toda China y el norte de la India. Eran la pesadilla de los emperadores chinos, los dolores de cabeza de los otomanos, el enemigo natural de los rusos y el más absoluto terror para los europeos que los divisaban en el horizonte con el más grande horror. Se creía que era un pueblo invencible, amos y señores de la guerra, maestros en la ingeniería y en la innovación bélica, una máquina de muerte que extendió por un poco más de un siglo su más grande terror. Su líder ha sido uno de los hombres más despiadados que la historia de la humanidad ha tenido que relatar. Su leyenda fue tan enorme que incluso el mismísimo Papa de Roma en aquel entonces le temía. El azote de las dinastías sagradas en China, unificador del imperio y, como su nombre lo indicaba, amo, señor y soberano del universo. Impulsado por la venganza y la sed de conquista, Genghis Khan se convirtió en leyenda. Así que acompáñenos el día de hoy, hijos de las estepas, porque el viaje que vamos a realizar es complicado, ya que las latitudes son muy distintas a las que estamos acostumbrados aquí en Occidente, y no estamos tan acostumbrados a escuchar la historia de Oriente, pero hoy este viaje es mucho más cómodo a caballo. Así que abríguense, tomen un mapa, preparen su estómago, pues hoy veremos cómo se desmoronó el gran imperio mongol. Nuestra historia comienza en las áridas estepas de la actual Mongolia y Rusia. De ahí desciende un conjunto de grupos nómadas que se asentaron en la zona. No eran pueblos sedentarios, no trabajaban la tierra, no lo confundan. El nomadismo fue utilizado por el hombre antiguo como método de supervivencia. Como acababa los recursos de un lugar, también se tenía que movilizar a otro para buscar muchos más. Por eso la domesticación de los animales, la caza y la caballería eran fundamentales para sobrevivir a las condiciones adversas. Este modelo era el que se asentaba en los diferentes pueblos mongoles, en los diferentes clanes. Por eso en esta zona también estaban algunos pueblos como los tártaros, los keraitas, los merquitas y los naimanos. Todos compartían las mismas latitudes y se enfrentaban unos contra otros. Al ser nómadas, siempre existían estas pugnas por el control de las tierras. Algunos de estos pueblos de vez en cuando invadían otras regiones ajenas a los grandes clanes mongoles. Unos al oriente, con los típicos asedios, y también los diferentes ataques a la dinastía china. Razón por la cual empezaron a construir las murallas, y bueno, eso es lo que sucedió, y por eso es que la dinastía Jin empezó a construir la gran muralla china que hoy conocemos. Esta dinastía, la dinastía Jin, que estaba asentada en el lugar que hoy conocemos como China, utilizaba los diferentes grupos mongoles para que se pelearan entre sí y así impedir que fuesen invadidos. Por lo tanto, tenían de aliados a pueblos como los tártaros, que propiciarían el desorden y presionarían a los pueblos mongoles a la guerra entre ellos. Como lo hemos visto antes, esa estrategia de dividir y vencer le sirvió a muchos pueblos en la antigüedad. Y los chinos sabían que los mongoles eran grandes guerreros, así que preferían mantenerlos ocupados luchando entre ellos. Y es en esta época de tensiones que surge del seno del clan Olknut el gran Khan Yuuzhei. Un Khan era, por así decirlo, un líder de uno de los grandes clanes. A estos grupos se les llamaron los Khanatos. Yuuzhei tenía 4 hijos, y uno de ellos era Temujin, cuyo nombre significa el trabajador de hierro. Y vaya que iba a tener que trabajar el hierro durante toda su vida. Nacido en 1162, este chico es un hijo ilegítimo. Y como lo decimos hoy en día, es como un bastardo en la línea hereditaria de Yuuzhei. A los 9 años, Temujin tiene que presenciar la muerte de su padre, que es envenenado por los tártaros, ya que Yuuzhei, había sido un gran líder, y fue así como Temujin quedó huérfano y exiliado junto con sus hermanos y con su madre en las áridas, adversas y terribles estepas siberianas.
Es allí, en medio del frío y del más desolador clima, que su madre le pide algo a Temujin, y le dice que debe vengarse de su padre a todo costo, no solo de los tártaros, sino de los otros clanes que habían dejado solos a su padre en la lucha contra estos. Si aún no ha captado quién es Temujin, le voy a comentar que este muchacho se convertiría muchísimo más adelante en el mismísimo Genghis Khan. Y fue así como en los siguientes 30 años Temujin se uniría a las filas de los ejércitos mongoles, haciendo alianzas con diferentes líderes de clanes y asesinando a todo aquel que osara oponerse a sus deseos. Es así como durante este periodo de tiempo, Temujin se encarga de unificar los clanes. Como ya hemos visto en distintas ocasiones, en otros imperios, ese tema de unificar significa más que todo crear contienda con algunos y aliarse con otros, pero que al final todos queden debajo de lo que yo quiero, por así decirlo. Él es quien los convence de que el enemigo no está dentro del espacio de las tribus mongolas, sino afuera, con los tártaros, con la dinastía Jin, que durante muchos años propició discordia entre los mismos clanes, y bueno, medio mundo conocido que veríamos después. Entonces los clanes le comen el cuento a Temujin. Hay otros que no, pero pues para esos que no le comen el cuento, pues hay una solución, y es que se les pasa la espada y listo, a la fuerza tienen que aprender. Pacificados a la brava, como dicen por ahí. Entonces Temujin establece las leyes, unifica a todos los clanes bajo un mismo relato como una antesala de lo que sería luego el imperio mongol. Asimismo cambia la estructura de los ejércitos y de la guerra. Para evitar, por supuesto, las divisiones dentro de sus filas, mezcla los diferentes clanes y los unifica a todos bajo un mismo ejército. Esto último posibilitó meterle en la cabeza a los distintos soldados de los clanes que todos pelearían bajo la misma bandera mongola. Y pues que las guerras triviales que se habían dado en el pasado, todas estas guerras entre tribus, debían de acabarse por fin para poder atacar a sus enemigos comunes que estaban por fuera. Una vez unificados los mongoles como un proyecto imperial, entonces Temujin sería nombrado por los diferentes kanatos como el Gran Genghis Khan, que como mencionamos anteriormente significa, en el idioma, soberano del universo. Y esto no sería un título exagerado, no, ni mucho menos, porque lo que viene después de este periodo de pacificación, lo que podemos conocer como la Pax Mongola, es una expansión hacia los pueblos que tanto daño le hicieron a los clanes mongoles durante muchísimos años. Aquí se avecina la venganza de Genghis Khan porque decide borrar, sí, literalmente borrar de la faz de la tierra a los asesinos de su padre, a los tártaros. Y es así como Genghis Khan empieza a movilizar la máquina de guerra tan temible y efectiva que serían los mongoles. Montados en caballos, azotarían posiciones de sus enemigos y a partir de su ataque a los tártaros, Genghis Khan jamás conocería lo que sería la derrota. Entonces Genghis Khan invadiría y acabaría con los tártaros, y es que literalmente los desaparece de la faz de la tierra, ni uno solo queda vivo. Destruye todo vestigio de ellos, de toda su cultura, y a los que intentan huir los acribilla de una manera muy cruel. El Gran Khan establece que durante sus conquistas no debe quedar nadie vivo, que él no aceptaría tomar sobrevivientes o secuestrados. Prohíbe además el saqueo hasta que todos mueran. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que en los saqueos, en la antigüedad, se contemplaba robar las pertenencias de los pueblos. Y en el mundo antiguo, ojo, en el mundo antiguo, hay que recordar que la mujer se consideraba como una pertenencia también. Pero como él vivió en carne propia que su madre fuera capturada junto con su hermana, en un principio, por los tártaros, Genghis Khan ordenaría que no fueran llevadas como botín de guerra. Sin que por supuesto, digamos que no podían ser tomadas como botín de guerra hasta que todos fueran asesinados y que no se llevaran ninguna pertenencia alguna, incluidas las mujeres. Fue así como Genghis Khan
promulgó la Yasa, una ley general que regía la vida ciudadana. En ella se estableció medidas específicas relacionadas con la situación y los derechos de las mujeres. Ojo, esto es siglos antes que incluso nuestra famosa movimiento de las sufragistas hace 100 años. ¿Sí? Entonces él prohíbe el secuestro de las mujeres, ya que como dijimos era un frecuente que las tribus vecinas las obligaran a casarse y las tuvieran. Prohíbe el adulterio y, ojo, prohíbe la venta de mujeres. Además, la ley establece que todos los hijos de un hombre con su esposa o con su concubina, que fueran hombres o mujeres, eran herederos legítimos. Además hizo algo muy interesante, y es que autorizó a las mujeres a acceder al ejército y que podían ocupar diversos puestos militares e incluso dentro de la administración, dentro de la defensa y en el campo de batalla. Entonces, esto no lo sabemos. Esta parte de la historia es muy confusa para nosotros como occidentales porque no vemos hacia Oriente. ¿Sí? Nosotros como occidentales tuvimos nuestros primeros movimientos digamos, feministas y de la mujer hasta hace un poco más de un siglo. Entonces, por eso es que hay que ver más allá, como dirían algunos periodistas deportivos, más allá de las fronteras que dividen a Oriente con Occidente. Entonces, luego de acabar con los tártaros, el Gran Khan pone su mirada en el sur, donde se encuentra con la dinastía Jin. Acuérdense, de los chinos que por mucho tiempo les habían dado muchos dolores de cabeza a los mongoles, los cuales eran causantes de la división tribal entre los diferentes pueblos mongoles. Los chinos estaban muy bien protegidos, y a diferencia de los mongoles, sus ciudades estaban fortificadas y su ejército era mucho más grande. Pero Genghis Khan utilizaría todas las tácticas de guerra que conoció y empezó a crear nuevas, unas que el mundo jamás había conocido. Como los mongoles eran menores en número, entonces utilizaron mucho el engaño y la rapidez de sus tropas a su favor. Ellos son los precursores de la guerra relámpago que utilizó Hitler y los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le llamaron la Blitzkrieg. Como todas las tropas mongolas estaban movilizados en caballo, esto les permitía acabar más rápido con sus enemigos. Se dispersaron, gritaban alaridos y tocaban tambores para infundir miedo a sus adversarios, mientras la muerte llegaba lo más rápido antes de que cualquiera de los que se estaban defendiendo pudiese reaccionar. Y es que el terror e infundir miedo en los enemigos era fundamental en el modelo de guerra de Genghis Khan. Él nunca fue instruido en las grandes artes de la guerra. Su educación fue muy básica, la que cualquier mongol de la época recibiría. Se basaba en el uso de las tácticas de la caza y, digamos que, de la caza instaurada para la guerra. Recordemos que ellos eran pueblos nómadas. Ellos no conocían qué era el sedentarismo, no conocían qué era defender una ciudad. Ellos simplemente cazaban, y entonces a Genghis Khan le pareció que todas esas tácticas que se utilizaban a caballo en la caza de animales, pues había que implementarlas en la guerra. Pero si algo destacaba al Gran Khan era su malicia. Sí, ya hemos dicho en el inicio que él es considerado por muchos historiadores como uno de los hombres más terribles que ha pisado el mundo, y es que su máquina de guerra era también una máquina del terror. En sus primeras incursiones a la China continental, los mongoles utilizarían estrategias de guerra muy terroríficas. Por ejemplo, secuestrarían a civiles chinos ante los asedios. Sí, esto quiere decir que antes de que asediaran una ciudad, secuestraban a los civiles chinos. Y una vez empezaba el ataque contra las posiciones enemigas, mandaban a los civiles al frente, como si fuera una especie de carne de cañón, como un escudo humano. Muchos de estos chinos que defendían las murallas identificaban a sus familiares dentro de las filas que habían sido mandadas por los mongoles. Entonces imagínese usted que le manden a uno de sus tíos que vive por allá lejos en algún pueblo cercano a usted y se lo manden a pelear con usted. Pues claro, usted no va a querer luchar. Y eso era lo que pasaba. Muchos de estos chinos identificaban a sus familiares y conocidos dentro de las filas mongolas y se negaban a luchar y abandonaban sus posiciones. Esto permitía que hubiese rupturas en la defensa, las cuales eran aprovechadas por las tropas mongolas para ingresar y atacar. Además, también hay registros de que los mongoles utilizaban los cuerpos de estos civiles para amontonarlos frente a las murallas y así utilizarlos como escalera para que los caballos y tropas pudiesen pasar por encima de los cadáveres y alcanzar lo alto de las murallas, permitiendo un asedio mucho más rápido.
Genghis Khan ordena además que de los pueblos invadidos, a las personas que tenían cierto conocimiento en el combate e ingenieros debían de ser protegidos y no se ejecutarían. Así es como él incluye máquinas de asedio en contra de sus enemigos, ¿sí? De toda la gente y de todos los ingenieros y la gente brillante que él encontró a su paso y que dijo que no ejecutaran, los utilizó a su favor. Es como, oiga, ¿usted sabe hacer esto? Pues venga y ayúdeme y no lo mato. Entonces él empezó a incluir máquinas de asedio en contra de sus enemigos. Incluso hay historias de varias regiones de China que fueron inundadas de manera completa por la ruptura de diques que construía Genghis Khan y su ejército. Primero mandaban toda la inundación, mataban mucha gente y después entraban y acababan con los que se quedaban todavía sobreviviendo. Esto no lo entendieron los chinos y les da horror ver a un hombre que los aplasta no solo en el campo de batalla, pero que también genera horror entre sus filas y le gusta a Genghis Khan ver sufrir a la gente que está dentro de sus enemigos. La locura de este ingenio para matar es tan grande que incluso utilizaba pájaros con bombas incendiarias en sus patas para quemar las grandes ciudades. Genghis Khan mandaba emisarios a las distintas ciudades chinas con un mensaje y les decía, oiga, pónganse a recolectar aves, que si ustedes me envían cierto tipo de aves y cierto número para mis tropas, entonces yo ya no voy a atacar la ciudad. Entonces, claro, pues por supuesto, los chinos desesperados, porque ya sabían lo que se les venía encima, por así decirlo, empezaban a recolectar y a buscar aves en su ciudad y en las cercanías. Y pues después, cuando las encontraban, las reunían y se las mandaban a los mongoles, creyendo así que pues harían algo bueno con ellos y que hallarían gracia delante de los ojos del Gran Khan. Pero era una mentira. Genghis Khan ordenaba prenderle fuego a los pájaros y estas aves, cuando se veían en aprietos, por supuesto cuando se veían incendiados, iban a buscar refugio a sus nidos. ¿Y los nidos dónde estaban ubicados? Los nidos, pues por supuesto, estaban ubicados en las ciudades donde fueron capturados. Entonces, imagínense un montón de aves yendo al mismo tiempo a las ciudades a resguardarse. Imagínense usted estando ahí y ve cómo el cielo literalmente está prendido en fuego y cómo estas aves empiezan a generar los incendios dentro de su ciudad. Entonces, esto era muy importante para Genghis Khan, porque prendía la ciudad desde antes, generaba terror, y cuando ya la moral estaba por el piso y la gente estaba demasiado ocupada apagando el fuego, entonces entraba y mataba a todos. Terrorífico, ¿no? Bueno, todavía no hemos nombrado lo peor. Otra táctica, que para mí es la más macabra, era el lanzamiento de cadáveres con catapulta contra las ciudades que asediaban. Sí, así es, lanzaban cadáveres por encima de las murallas y se los tiraban literalmente a las personas. Esto no solamente infundía el terror de las personas que eran asediadas, sino que también los llenaba de enfermedades y pestes, generando caos dentro de las mismas urbes y ciudades. Por ejemplo, se cree que después de muchos años, en otras latitudes y en otros ataques que hizo Genghis Khan, cuando asediaron Génova, utilizó esta misma táctica y que gracias a esta táctica fue que empezó a ingresar la peste negra o la peste bubónica en Europa. Y estas maquinarias dantescas de la guerra se extendieron durante muchos años en las distintas conquistas. Luego de encargarse de los Jin en China, Genghis Khan tomaría las posiciones occidentales, luchando contra los rusos y contra otros pueblos. Luego atacaría el Medio Oriente, conquistando lo que hoy conocemos como los diferentes países que terminan en Istán: Pakistán, Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Afganistán y todos los stan que a usted se le ocurra. Incluso llegaron a toparse frente a frente con los mismísimos turcos otomanos. De hecho, hubo varios acercamientos del Papa para formar una alianza con los mongoles contra los árabes, porque recuerde que durante esta época los cristianos de Europa se encontraban en guerras cruzadas con los árabes. Entonces el Papa dijo, oiga, sus enemigos son los turcos otomanos, los míos también, entonces pues aliémonos para hacerles frente a los turcos otomanos. Pero Genghis Khan no tenía un pelo de tonto, mejor dicho, y esa supuesta alianza con el Papa nunca tuvo éxito. Además, el Gran Khan era permisivo con las religiones dentro de sus territorios. Cada quien podía rendirle tributo a su dios sin importar su creencia, siempre y cuando, por supuesto, no hubiese proselitismo y también, por supuesto, que se dejara al Khan como ser superior en la tierra.
Además, él pensaba que él no quería tener una religión de Estado como tal, porque esto podía suponer una división de poderes, tal como pasaba en Europa con las monarquías y la Iglesia Católica. Para entender la magnitud del imperio de Genghis Khan, hay que decir que en 25 años el ejército mongol conquistó más tierras y más territorio que el ejército romano en 400 años. Imagínese esa barbarie. El imperio era del tamaño de África, para que se haga una idea. Se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Mediterráneo. Y una gran parte de la población actual del mundo que vive en las tierras conquistadas por Genghis Khan, que son más de 30 países modernos con más de 3.000 millones de habitantes, vienen de ese mismo imperio mongol. Y el tema de la descendencia de Genghis Khan es aún más complicado y mucho más interesante, ya que son muchos los estudios relacionados a este aspecto. Por ejemplo, una investigación hace muchísimo tiempo aseguró que alrededor del 8% de la población que vive actualmente en lo que conquistó el imperio mongol comparten el mismo cromosoma Y. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son descendientes del mismísimo Genghis Khan. La explicación más lógica es que sean descendientes de él, y en su gran mayoría. Y si no, pues son descendientes de sus ancestros, ya que este cromosoma se transmite a todos los varones y siempre se hereda del padre. Esto se puede explicar debido al gran número de concubinas que pudo tener a su servicio como emperador Genghis Khan y por supuesto a los territorios que conquistaban, ya que a donde iban pues se quedaban sin generaciones enteras de jóvenes padres que murieron luchando contra los mongoles. Y él y sus familiares que estaban en el ejército pudieron tener mucha descendencia con las mujeres que se quedaban. Además tenía un total de 36 esposas, para que usted se haga una idea. Total, pues que el gran Genghis Khan sería dueño de casi todo el mundo conocido. Pero sabe, ya hemos visto antes que los más grandes estrategas, como Alejandro Magno, a veces son tan fuertes en la batalla, pero tan débiles en otros aspectos. Y fue en un avance por China que el gran soberano del universo encontró la muerte de la manera más irónica. En su camino se cayó de su caballo y esto lo dejó muy mal herido. El gran líder, que a caballo conquistó todo el mundo, a caballo murió también. Y ni siquiera entrando en combate. Hoy en día no se sabe la ubicación de la tumba del gran Khan, pues cuenta la leyenda que fue enterrado en una región desconocida por 50 hombres, los cuales sacrificaron a decenas de vírgenes en el lugar del entierro. Una vez cavada y enterrada su tumba, estos 50 hombres pisotearían los cadáveres y el terreno con sus caballos para que no dejaran rastro. Una vez volvieran estos 50 hombres del lugar de su entierro, los esperaban otros 50 hombres que les quitarían la vida. Y a su vez, estas personas que le quitaron la vida a esos 50 hombres también serían ejecutados después. Todo para que nadie supiera dónde estaba la tumba del gran unificador de los mongoles, el gran Genghis Khan. Antes de morir, Genghis Khan distribuyó su imperio entre sus 4 hijos legítimos, un grave error, pues dividió lo que tanto se esmeró, lo que tanto le costó unificar durante muchos años al imperio mongol. Su tercer hijo, Ögödei, sería quien tomaría las riendas del imperio. Él fue el primero en utilizar el título de Gran Khan, que pues vendría a ser el equivalente de Rey de Reyes, y elevarse así por encima de todos los demás khanes. Mantuvo además la voluntad expansionista de su padre, ampliando sus dominios a diestra y a siniestra. Tras afirmar su autoridad sobre los herederos de Hochi, que fue uno de los hijos de Genghis Khan, lo conminó a seguir adentrándose hacia el oeste. Mientras, él mismo mantenía un fuerte pulso con el reino Jin, que ya habíamos visto al norte de China. Entonces, estos antepasados de los manchúes, los Jin, dominaban este territorio desde hace un siglo atrás, después de haber expulsado a la dinastía Song, que se refugió en el sur. Ögödei redujo a los Jin en el 1234 y los borró de la historia para siempre. Tras su victoria, fundó una nueva capital, la ciudad de Karakorum. Hasta entonces no había sido más que un asentamiento que se iba sumando a las diferentes yurtas. Las yurtas eran las diferentes tiendas mongolas o las diferentes células mongolas. Pero entonces es Ögödei quien por fin empieza a amurallar una ciudad y construye el Palacio Infinito de la Paz, con 64 grandes columnas de madera sobre las bases de granito. Al oeste de los dominios de Ögödei,
sus súbditos Batú y Horda, ¿sí?, emprendieron las primeras grandes incursiones de los mongoles en Europa. Aquí se empezó a avecinar el horror de los mongoles sobre Europa. Sus ejércitos fueron conocidos como la temida Horda Dorada y sembrarían el horror entre los principados rusos de la Europa oriental. A partir de 1236 atacaron lo que hoy es Rusia y sus principales enclaves, incluida la mismísima Kiev, la ciudad más importante de la época. Fue así como las hordas de los mongoles conquistaron y quemaron en gran parte sin piedad Kiev. El príncipe de Kiev, Mijaíl Zvlednovich, huyó hacia el reino de Hungría, que se convirtió en el siguiente objetivo para los mongoles. Sobre él convergen ejércitos que venían no solo de Kiev, sino también del norte, donde en su camino infligieron una severa derrota a los caballeros teutónicos en las diferentes batallas. Pocos días después, otra batalla en el enclave húngaro de Mohi sellaba el destino del reino. Sin embargo, los avances de los mongoles, que se planeaban desde mucha anterioridad, eran atacar a Austria, lo que conocemos hoy como Austria, pero se interrumpieron de manera abrupta porque en 1242 muere Ogodei. Los príncipes de sangre real que estaban en la batalla en Europa tuvieron que volver a Mongolia para participar en un consejo que se debía hacer para elegir al sucesor de Ogodei. Una elección que tenía a diferentes, candidatos, pero entre ellos estaba Batú, que era como el que estaba más aventajado. Ya le dije que Batú y Horda eran de los grandes generales de Ogodei. Entonces, Batú, quien había liderado las ofensivas contra Rusia en Kiev, era el más posibilitado o el que más posibilidades tenía para ejercer el cargo de Khan después de la muerte de Ogodei. El nombre del elegido tardó 4 años en conocerse. La viuda de Ogodei jugó un papel muy clave en esto, ya que fue ella quien asumió el rol de regente durante el largo periodo que no hubo un Khan como tal. Durante esa privilegiada posición maniobró para imponer a su hijo Guyuk, que también había luchado en el oeste. La coronación del nieto de Genghis Khan fue un acontecimiento de importancia internacional. Para que usted se haga una idea, los mongoles que controlaron Rusia y que amenazaban a Europa tuvieron que volver hasta la capital para asistir a la coronación de Guyuk. Para que se haga una idea también, varios emisarios franciscanos de los imperios europeos también asistieron. Algunos fueron incluso mandados por el Papa Inocencio IV, quien, pues al mismo tiempo, quería protestar por las invasiones contra la cristiandad y que obtener mayor información sobre las intenciones de los mongoles en Europa. Entonces fue así como Guyuk, que no pretendía renunciar al expansionismo tradicional de sus antecesores, le dio un diplomático y un sentido mensaje al Papa y le dijo que si él quería relacionarse con los mongoles, el Papa quería relacionarse con los mongoles, pues tenía que ser vasallo de Guyuk. Así de vasto eran los mongoles. Pero pues el mongol no tuvo tiempo para llevar a cabo sus proyectos de conquistar Occidente. Primero tenía que disciplinar a Batú, que se resistía a ser sometido, y le ordenó volver a Mongolia para que con él, en el camino hacia un encuentro que quizás hubiera de llevar a una batalla, pues se dieran en el duelo. Y en este duelo Guyuk muere, tan solo 2 años después de su coronación. Y puede deberse a causas naturales, eso es lo que dicen muchos, porque algunos creen que Guyuk había muerto por la cantidad de alcohol que ingería y le dio una cirrosis, pero también se cree que pudo haber sido envenenado. Entonces, tras la muerte de Guyuk, se desencadenó una nueva etapa de conspiraciones en contra de los miembros de las diferentes ramas de los descendientes de Genghis Khan. Esta vez la viuda del emperador no pudo mantener las riendas de la sucesión, que finalmente se inclinó hacia la familia del hijo de Genghis, Tolui, uno de sus grandes hijos. El hijo de este, Mongheki Khan, fue el siguiente elegido para que reemplazara a Guyuk. Las prioridades de Mongheki eran muy distintas a las de su antecesor. En lugar de proseguir batallando hacia Europa, concretó sus fuerzas en dominar toda China, pues en buena parte seguía bajo el control de la dinastía Song, y sus esfuerzos en este sentido afirmarían el control mongol sobre China,
pero Mongeki no pudo verlo porque murió también en una batalla de 1259. Entonces el fallecimiento de este monarca provocó una guerra civil entre sus tres hermanos. El primero de ellos se hizo rápidamente con el poder aprovechando la ausencia de Mongolia de los demás, muy ocupados, por supuesto, en las guerras de China y Oriente Medio respectivamente. La guerra civil estalla entre ellos, debilitando el imperio mongol. El hecho de que Kublai, curtido en las batallas contra los chinos, o sea, me refiero al mayor de los hermanos, Kublai, que había sido curtido en las batallas contra los chinos, dispusiera de un gran ejército movilizado, acabaría por resultar decisivo en el enfrentamiento fratricida que había entre ellos. Destruyó la capital de Karun y capturó a uno de sus hermanos en 1264. Quizás también lo envenenó. El advenimiento de Kublai como el Gran Khan trajo decisivos cambios. Convirtió a China en el centro del imperio y trasladó la capital a Xanadu, al norte del país chino, donde gobernaría. Y con él comienza la dinastía de los Yuan en China, la familia de los invasores mongoles que gobernaría el país de China durante casi un siglo, desde 1271 hasta 1368. Kublai Khan gobernaría con la ambición expansionista típica de los caudillos mongoles, pero la proyectó hacia el este y hacia el sur, estableciendo su poder sobre Corea, guerreando contra los restos de la dinastía Song e intentando invadir Japón y la isla de Java. Con posterioridad al encuentro con Marco Polo, que fue uno de los grandes que llegaron a su corte, Kublai Khan volvería a realizar otro traslado capitalino, que le llevó a instalarse en la antigua capital de la desaparecida dinastía Jin, que no era nada más y nada menos que el actual Pekín. Fruto de la imposibilidad de gobernar eficazmente por un solo Khan, el resto del imperio mongol quedó de facto dividido de esta manera. Así, los otros tres khanatos, como ya le había comentado, que había sido dividido en 4, operaron con un poco más que una dependencia nominal, pero no efectiva bajo el mandato de Kublai Khan. El khanato de Chagatai gobernó las tierras del centro de Asia y la famosa Horda de Oro, y la administración que tenían ellos se quedaron con los territorios rusos y con Oriente Medio respectivamente. Entonces ya teníamos un imperio que estaba supremamente dividido en 4. En el siglo XIV, cuando los sucesores de Kublai Khan veían cómo se debilitaba su poder sobre los chinos, en el khanato de Chagatai surgió un nuevo líder, y ese líder sería Tamerlán, un noble de la tribu mongola asimilada por los turcos y practicante de la religión islámica, y se hizo con el poder gracias a sus conquistas militares. Se proclamó descendiente de Genghis Khan, lo que le permitió fundamentar sus aspiraciones. Con una declarada vocación de guerra, extendió los dominios de Chagatai por el norte de las orillas del Volga y el mar Caspio, en Rusia, y también por el sur y el suroeste, donde logró conquistar toda Persia, Bagdad, Armenia y Georgia, entrando en guerra con el imperio turco-otomano del sultán Bayaceto. Tamerlán estableció su capital en Samarcanda, ciudad de la que otro viajero, esta vez español, Ruy González de Clavijo, relató algunas de sus maravillas. Enviado por el rey de Castilla, Enrique III, para formar una alianza entre cristianos y mongoles nuevamente y debilitar al enemigo común, a los otomanos, Clavijo sería recibido en la audiencia una vez más por Tamerlán en 1404. Pero este apenas consideró seriamente las propuestas castellanas, ya que estaba centrado en un último gran plan: invadir China nuevamente. Para evitar filtraciones, se pidió a Clavijo y al resto de los extranjeros que abandonasen Samarcanda de un día para otro en el momento que Tamerlán utilizaba en secreto su marcha para empezar a ir a China. Nadie podría imaginar que esta sería su última expedición, pues moriría en el camino por una enfermedad. Es así como el gran imperio, que duró alrededor de un siglo, acabó disgregándose por las inevitables confrontaciones mongolas entre los aspirantes al poder, que comportaron sucesivas particiones. Fruto de una de ellas, en el siglo XIV surgió el Imperio Mogol de la India, que sí lograría asentarse y perdurar 3 siglos más, hasta la conquista británica. Así, los mongoles completaron un inigualable recorrido por la historia que los llevó desde los campamentos nómadas hasta las estepas, y así construir también en un futuro el mismísimo Taj Mahal.
Y así llegamos al fin del gran imperio mongol, muy importante en la historia universal y poco reconocido en nuestro relato occidental de la historia. Eso suele pasar normalmente, porque además los pueblos europeos veían a los mongoles como bárbaros. Podríamos reducir a 5 las grandes causas de la caída del imperio mongol. La decadencia de este gran imperio fue posible gracias a los siguientes aspectos, y uno de ellos fue la rivalidad tribal y las crisis sucesorias. La estabilidad tribal, como lo vimos, del imperio mongol era muy frágil y se mantenía cohesionada por la figura del temible Genghis Khan. Esto quiere decir que cuando él murió, el imperio, por su gran expansión, sí, inevitablemente terminó por dividirse. Y aquella división salvó a muchos pueblos de la amenaza de lo que representarían los mongoles, en especial a los habitantes de Europa. Por ejemplo, las disputas por la sucesión hicieron que los mongoles se retiraran de su plan de invadir Europa Central, casi lo mismo que había hecho China durante muchísimos años, durante el periodo que las tribus mongolas se peleaban entre sí. Bueno, esta división del imperio en 4 permitió que los europeos pudieran tener un respiro y que no conocieran el horror de primera mano de los mongoles. También otra causa es la asimilación de culturas conquistadas, y es que los mongoles, un pueblo que alcanzó el éxito militar por su condición de nómadas, asimilaron la cultura de cada uno de los países conquistados y rápidamente fueron absorbidos por estas mismas. Además, su éxito creó divisiones y pronto los mongoles empezarían a pelear entre sí por los botines conquistados. Ya no habían mongoles como tal. Los mongoles originales habían sido relegados solamente un pequeño porcentaje, y el asimilar todas estas culturas había hecho que hubiese un menjurje y una mezcolanza de muchas cosas menos un imperio homogéneo mongol. Otra cosa fue el modelo militar anticuado, y es que a pesar de las tácticas que utilizaron los mongoles, los cuales los volvieron casi invencibles, pronto mostraron sus limitaciones cuando el ejército mongol se hallaba en terrenos adversos. Y es que el ejército mongol se fundamentaba en los ataques en masa con su caballería ligera, ataques que podían ser realizados perfectamente en territorios planos y en grandes sabanas, pero que no les permitía en otros terrenos más adversos. Por ejemplo, los mongoles conquistaron las rutas y ciudades principales de Afganistán, pero nunca pudieron pacificar las regiones montañosas de este mismo. Tampoco tuvieron el éxito al intentar practicar la guerra naval, por ser un pueblo que durante mucho tiempo no tuvo acceso al mar. Este aspecto tuvo cierto punto de incidencia en la derrota de los mongoles que intentaron conquistar Japón. Otra situación es el desarrollo de la agricultura y la carencia de efectivos militares. Y es que a pesar del extenso territorio que los mongoles tenían bajo su poder, contaban con un número de efectivos muy limitado. Eran muy pocos los jinetes y caballos para ser lo suficientemente fuertes y ágiles como para abarcar un gran ejército, y ese número iba disminuyendo conforme los mongoles se alejaban de su lugar de origen. Por último, el avance de la agricultura y la incursión en las estepas redujo la base económica que sustentaba la producción de los soldados y caballos. Y finalmente hay que mencionar otro factor muy clave, y es el uso de la pólvora, la aparición de la pólvora en China, que dio paso a las armas de fuego, las cuales cambiarían la forma en la que se hace la guerra y volvió anticuada a las tropas de caballería de los mongoles, los cuales siempre habían sido su fuerte. Y esto pasó no solamente en Asia, sino también en otras partes del mundo. Son causas muy similares a las de la caída del Imperio Romano o el Macedonio, pero que fueron el principio del fin del sueño de Temujin, de Genghis Khan. En el próximo episodio nos iremos al Oriente Medio, al Imperio de la Luna Fértil, a uno de los imperios más grandes que haya visto la historia de la humanidad. El sueño árabe musulmán que se extendió por todas partes y que forzó, entre otras cosas, al descubrimiento de América. Y así llegamos a nuestro final de este episodio de A Bordo del Nostromo. Discúlpenme si mi voz hoy está un poco diferente, pero creo que el tanto investigar en las estepas y en las regiones adversas de nuestro mundo me hizo, contraer un resfriado. Pero bueno, aquí estamos y aquí seguiremos todas las semanas trayéndoles las historias más interesantes de nuestra historia de la humanidad.
Recuerden que además pueden interactuar con nosotros a través de Facebook e Instagram. Abrimos nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún programa de este podcast. En Instagram nos encuentran como NostromoCast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Denle like, comparten y comenten qué les ha parecido. Y nos encontramos la próxima semana, aquí en este mismo lugar, aquí en la misma cita de todas las semanas, A Bordo del Nostromo.